sonido de murmullos y risas burlonas que se desvanecen lentamente. ¿Alguna vez has sentido cómo las risas de los demás pueden convertirse en puñales? ¿Cómo una simple burla puede destrozar tu confianza en segundos? Esta es la historia de Lucía, una chica cuya vida cambió para siempre en una fiesta que debía ser inolvidable. Pero no de esta manera. La música retumbaba en aquella casa. Las luces tenues iluminaban rostros sonrientes. Era el cumpleaños de Alejandro, el chico más popular del instituto. Todos querían estar allí, pero no todos fueron invitados. Lucía recibió su invitación como un milagro. Después de años siendo invisible, por fin tenía una oportunidad. «Te ves ridícula con ese vestido», le había dicho su hermano menor cuando salía de casa. «Es lo mejor que tengo», respondió ella con una sonrisa nerviosa, ajustándose aquel vestido azul que había encontrado en oferta. Al entrar a la fiesta, el tiempo pareció detenerse. No conocía a casi nadie, pero estaba decidida a disfrutar la noche. Se acercó tímidamente a un grupo donde estaba Alejandro. Él le sonrió y le ofreció algo de beber. «¿De verdad viniste?», le preguntó con una amabilidad que parecía genuina. «Pensé que estarías estudiando como siempre». «Quería divertirme un poco», contestó Lucía, sintiendo cómo el rubor subía por sus mejillas. Lo que no sabía es que detrás de esa sonrisa se escondía un plan. Un plan cruel que había sido comentado en grupos de chat durante días. Un plan del que todos parecían estar al tanto, excepto ella. Mientras la noche avanzaba, Lucía comenzó a sentirse parte de algo. Por primera vez, las miradas no la atravesaban como si fuera invisible. Incluso se animó a bailar cuando Alejandro la tomó de la mano y la llevó al centro de la sala. «Atención todos», gritó Alejandro de repente, subiendo el volumen de su voz por encima de la música. La sala quedó en silencio. «Quiero hacer un anuncio importante». El corazón de Lucía latía con fuerza. Tal vez iba a decir algo bonito. Tal vez iba a agradecerle por venir. Tal vez. «¿No creen que Lucía se ve hermosa esta noche?», preguntó con una sonrisa que ahora parecía diferente. Fría. Calculadora. Los aplausos comenzaron, pero había algo extraño en ellos. Demasiado exagerados. Demasiado teatrales. Y entonces sucedió. «Tan hermosa que parece sacada de una tienda de segunda mano», continuó Alejandro, desatando una oleada de risas. «De hecho, hicimos una apuesta. Yo dije que podría convencerla de venir vestida así. Miren, gané». Las risas aumentaron. Teléfonos salieron de bolsillos para grabar el momento. Lucía quedó paralizada en medio de todos, sintiendo cómo cada risa era un golpe directo a su alma. «¿No vas a decir nada?», preguntó Alejandro, acercando su rostro al de ella. La ratón de biblioteca se quedó sin palabras, las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Lucía. Su vista se nubló, pero alcanzó a ver cómo Daniela, la mejor amiga de Alejandro, reía más fuerte que todos, apuntándola con su teléfono. Todo parecía moverse en cámara lenta, mientras Lucía intentaba encontrar una salida. Las caras, antes amigables, ahora eran máscaras de crueldad. Respirar se volvió difícil. El aire pesaba. Pero entonces, entre la multitud, un rostro diferente. Miguel, el chico nuevo que trabajaba en la biblioteca con ella, se abría paso entre la gente. Sus ojos reflejaban algo que no había visto en los demás: indignación. «¿Qué clase de persona hace esto?», gritó Miguel, colocándose frente a Lucía como un escudo. «¿Te hace sentir grande humillar a alguien más?». El silencio regresó a la sala. Incómodo. Tenso. «Relájate. Solo era una broma», respondió Alejandro, pero su voz ya no tenía el mismo poder. «Las bromas son para reír todos, no para destruir a alguien», respondió Miguel, tomando la mano de Lucía. «Vámonos de aquí». Mientras caminaban hacia la puerta, los murmullos comenzaron de nuevo. Pero algo había cambiado. Ya no todos reían. Algunos miraban al suelo, avergonzados. Otros miraban a Alejandro con una nueva perspectiva. Lo que nadie sabía esa noche era que el video de la humillación no sería el único que se volvería viral. Nadie imaginaba que el karma llegaría tan rápido y que la vida de Alejandro daría un giro tan dramático en cuestión de días.
porque a veces el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas. Y a veces, las personas que menos esperas son las que te enseñan las lecciones más importantes. Pero esa noche, mientras Lucía salía de la fiesta con Miguel, solo podía pensar en una cosa. Nunca más permitiría que nadie apagara su luz. Nunca más. Lo que sucedió después cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todos los presentes en aquella fiesta. Porque cuando el karma llega, no discrimina. Y la lección que Alejandro estaba a punto de recibir sería una que jamás olvidaría. Sonido de murmullos y risas burlonas que se desvanecen lentamente. ¿Alguna vez has sentido cómo las risas de los demás pueden convertirse en puñales? ¿Cómo una simple burla puede destrozar tu confianza en segundos? Esta es la historia de Lucía, una chica cuya vida cambió para siempre en una fiesta que debía ser inolvidable. Pero no de esta manera. La música retumbaba en aquella casa. Las luces tenues iluminaban rostros sonrientes. Era el cumpleaños de Alejandro, el chico más popular del instituto. Todos querían estar allí, pero no todos fueron invitados. Lucía recibió su invitación como un milagro. Después de años siendo invisible, por fin tenía una oportunidad. «Te ves ridícula con ese vestido», le había dicho su hermano menor cuando salía de casa. «Es lo mejor que tengo», respondió ella con una sonrisa nerviosa, ajustándose a aquel vestido azul que había encontrado en oferta. Al entrar a la fiesta, el tiempo pareció detenerse. No conocía a casi nadie, pero estaba decidida a disfrutar la noche. Se acercó tímidamente a un grupo donde estaba Alejandro. Él le sonrió y le ofreció algo de beber. «¿De verdad viniste?», le preguntó con una amabilidad que parecía genuina. «Pensé que estarías estudiando como siempre». Quería divertirme un poco», contestó Lucía, sintiendo cómo el rubor subía por sus mejillas. Lo que no sabía es que detrás de esa sonrisa se escondía un plan. Un plan cruel que había sido comentado en grupos de chat durante días. Un plan del que todos parecían estar al tanto, excepto ella. Mientras la noche avanzaba, Lucía comenzó a sentirse parte de algo. Por primera vez, las miradas no la atravesaban como si fuera invisible. Incluso se animó a bailar cuando Alejandro la tomó de la mano y la llevó al centro de la sala. «Atención todos», gritó Alejandro de repente, subiendo el volumen de su voz por encima de la música. La sala quedó en silencio. «Quiero hacer un anuncio importante». El corazón de Lucía latía con fuerza. Tal vez iba a decir algo bonito. Tal vez iba a agradecerle por venir. Tal vez. «¿No creen que Lucía se ve hermosa esta noche?», preguntó con una sonrisa que ahora parecía diferente. Fría. Calculadora. Los aplausos comenzaron, pero había algo extraño en ellos. Demasiado exagerados. Demasiado teatrales. Y entonces sucedió. «Tan hermosa que parece sacada de una tienda de segunda mano», continuó Alejandro, desatando una oleada de risas. «De hecho, hicimos una apuesta. Yo dije que podría convencerla de venir vestida así. Miren, gané». Las risas aumentaron. Teléfonos salieron de bolsillos para grabar el momento. Lucía quedó paralizada en medio de todos, sintiendo como cada risa era un golpe directo a su alma. «¿No vas a decir nada?», preguntó Alejandro, acercando su rostro al de ella. La ratón de biblioteca se quedó sin palabras, las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Lucía. Su vista se nubló, pero alcanzó a ver cómo Daniela, la mejor amiga de Alejandro, reía más fuerte que todos, apuntándola con su teléfono. Todo parecía moverse en cámara lenta, mientras Lucía intentaba encontrar una salida. Las caras, antes amigables, ahora eran máscaras de crueldad. Respirar se volvió difícil. El aire pesaba. Pero entonces, entre la multitud, un rostro diferente. Miguel, el chico nuevo que trabajaba en la biblioteca con ella, se abría paso entre la gente. Sus ojos reflejaban algo que no había visto en los demás: indignación. «¿Qué clase de persona hace esto?», gritó Miguel, colocándose frente a Lucía como un escudo. «¿Te hace sentir grande humillar a alguien más?». Del silencio regresó a la sala. Incómodo. Tenso. «Relájate. Solo era una broma», respondió Alejandro, pero su voz ya no tenía el mismo poder.
Las bromas son para reír todos, no para destruir a alguien, respondió Miguel, tomando la mano de Lucía. Vámonos de aquí. Mientras caminaban hacia la puerta, los murmullos comenzaron de nuevo. Pero algo había cambiado. Ya no todos reían. Algunos miraban al suelo, avergonzados. Otros miraban a Alejandro con una nueva perspectiva. Lo que nadie sabía esa noche era que el video de la humillación no sería el único que se volvería viral. Nadie imaginaba que el karma llegaría tan rápido, y que la vida de Alejandro daría un giro tan dramático en cuestión de días. Porque a veces el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas. Y a veces, las personas que menos esperas son las que te enseñan las lecciones más importantes. Pero esa noche, mientras Lucía salía de la fiesta con Miguel, solo podía pensar en una cosa. Nunca más permitiría que nadie apagara su luz. Nunca más. Lo que sucedió después cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todos los presentes en aquella fiesta. Porque cuando el karma llega, no discrimina. Y la lección que Alejandro estaba a punto de recibir sería una que jamás olvidaría. La fría brisa nocturna golpeó el rostro de Lucía mientras caminaban en silencio por las calles desiertas. Las lágrimas habían dejado marcas en sus mejillas, pero ya no lloraba. Algo dentro de ella había cambiado. No tenías que hacer eso, susurró finalmente, mirando de reojo a Miguel. Ahora también se meterán contigo. Miguel se encogió de hombros con una sonrisa tranquila. ¿Y qué? Hay cosas más importantes que ser popular. Lo que Lucía no sabía era que Miguel guardaba sus propios secretos. No era casualidad que estuviera en esa fiesta. No era casualidad que conociera tan bien a Alejandro. Mi hermano era como él, contestó Miguel mientras se sentaban en un banco del parque. El rey del instituto, el que todos admiraban, hasta que fue demasiado lejos con una chica. Nadie lo defendió. Nadie dijo nada. Y terminó. Bueno, no importa ahora. Lucía lo miró con curiosidad. ¿Qué le pasó a tu hermano? Miguel desvió la mirada hacia el cielo estrellado. Digamos que aprendió su lección de la manera más dura. Y yo aprendí que quedarse callado te convierte en cómplice. Mientras tanto, en la fiesta, algo comenzaba a cambiar. El teléfono de Daniela, que había grabado toda la humillación, ahora pasaba de mano en mano. Pero no para reírse de Lucía, sino para ver la reacción de Miguel. Para escuchar sus palabras. ¿Quién se cree que es ese tipo? Gruñó Alejandro, arrebatando el teléfono. ¿Y por qué todos actúan como si yo fuera el villano? Porque tal vez lo eres, respondió Sofía, una chica que siempre había estado en su grupo, pero que ahora lo miraba con ojos diferentes. Lo que hiciste fue horrible, Alejandro. Y lo sabes. Era solo una broma, insistió él, pero su voz ya no sonaba tan segura. Lo que nadie en esa fiesta sabía era que el padre de Lucía era un reconocido abogado especializado en casos de acoso. Lo que nadie imaginaba era que aquel vestido, de segunda mano, había sido un regalo de su madre fallecida. Lo que nadie podía prever era que Miguel no estaba actuando por impulso, sino siguiendo un plan cuidadosamente trazado. A la mañana siguiente, el video de la humillación de Lucía comenzó a circular por las redes. Pero junto a él, otro video empezó a ganar fuerza. Un video grabado 3 meses atrás, donde Alejandro aparecía planeando todo con detalle, admitiendo que haría lo que fuera necesario para mantener su estatus, incluso si eso significaba destruir a alguien. Y mientras Lucía despertaba en su habitación, con los ojos hinchados, pero el corazón más ligero, su teléfono no paraba de vibrar con notificaciones. Algo estaba pasando, algo grande. El karma había comenzado a moverse, silencioso pero implacable, como una sombra que crece a medida que y el sol desciende en el horizonte. Sonido de murmullos y risas burlonas que se desvanecen lentamente. ¿Alguna vez has sentido cómo las risas de los demás pueden convertirse en puñales? ¿Cómo una simple burla puede destrozar tu confianza en segundos? Esta es la historia de Lucía, una chica cuya vida cambió para siempre en una fiesta que debía ser inolvidable. Pero no de esta manera. La música retumbaba en aquella casa. Las luces tenues iluminaban rostros sonrientes. Era el cumpleaños de Alejandro, el chico más popular del instituto. Todos querían estar allí,
Pero no todos fueron invitados. Lucía recibió su invitación como un milagro. Después de años, siendo invisible, por fin tenía una oportunidad. «Te ves ridícula con ese vestido», le había dicho su hermano menor cuando salía de casa. «Es lo mejor que tengo», respondió ella con una sonrisa nerviosa, ajustándose a aquel vestido azul que había encontrado en oferta. Al entrar a la fiesta, el tiempo pareció detenerse. No conocía a casi nadie, pero estaba decidida a disfrutar la noche. Se acercó tímidamente a un grupo donde estaba Alejandro. Él le sonrió y le ofreció algo de beber. «¿De verdad viniste?», le preguntó con una amabilidad que parecía genuina. «Pensé que estarías estudiando como siempre». «Quería divertirme un poco», contestó Lucía, sintiendo cómo el rubor subía por sus mejillas. Lo que no sabía es que detrás de esa sonrisa se escondía un plan. Un plan cruel que había sido comentado en grupos de chat durante días. Un plan del que todos parecían estar al tanto, excepto ella. Mientras la noche avanzaba, Lucía comenzó a sentirse parte de algo. Por primera vez, las miradas no la atravesaban como si fuera invisible. Incluso se animó a bailar cuando Alejandro la tomó de la mano y la llevó al centro de la sala. «Atención todos», gritó Alejandro de repente, subiendo el volumen de su voz por encima de la música. La sala quedó en silencio. «Quiero hacer un anuncio importante». El corazón de Lucía latía con fuerza. Tal vez iba a decir algo bonito. Tal vez iba a agradecerle por venir. Tal vez. «¿No creen que Lucía se ve hermosa esta noche?», preguntó con una sonrisa que ahora parecía diferente. Fría. Calculadora. Los aplausos comenzaron, pero había algo extraño en ellos. Demasiado exagerados. Demasiado teatrales. Y entonces sucedió. «Tan hermosa que parece sacada de una tienda de segunda mano», continuó Alejandro, desatando una oleada de risas. «De hecho, hicimos una apuesta. Yo dije que podría convencerla de venir vestida así y... miren, gané». Las risas aumentaron. Teléfonos salieron de bolsillos para grabar el momento. Lucía quedó paralizada en medio de todos, sintiendo cómo cada risa era un golpe directo a su alma. «¿No vas a decir nada?», preguntó Alejandro, acercando su rostro al de ella. La ratón de biblioteca se quedó sin palabras, las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Lucía. Su vista se nubló, pero alcanzó a ver cómo Daniela, la mejor amiga de Alejandro, reía más fuerte que todos, apuntándola con su teléfono. Todo parecía moverse en cámara lenta, mientras Lucía intentaba encontrar una salida. Las caras, antes amigables, ahora eran máscaras de crueldad. Respirar se volvió difícil. El aire pesaba. Pero entonces, entre la multitud, un rostro diferente. Miguel, el chico nuevo que trabajaba en la biblioteca con ella, se abría paso entre la gente. Sus ojos reflejaban algo que no había visto en los demás: indignación. «¿Qué clase de persona hace esto?», gritó Miguel, colocándose frente a Lucía como un escudo. «¿Te hace sentir grande humillar a alguien más?». El silencio regresó a la sala. Incómodo. Tenso. «Relájate. Solo era una broma», respondió Alejandro, pero su voz ya no tenía el mismo poder. «Las bromas son para reír todos, no para destruir a alguien», respondió Miguel, tomando la mano de Lucía. «Vámonos de aquí». Mientras caminaban hacia la puerta, los murmullos comenzaron de nuevo. Pero algo había cambiado. Ya no todos reían. Algunos miraban al suelo, avergonzados. Otros miraban a Alejandro con una nueva perspectiva. Lo que nadie sabía esa noche era que el video de la humillación no sería el único que se volvería viral. Nadie imaginaba que el karma llegaría tan rápido y que la vida de Alejandro daría un giro tan dramático en cuestión de días. Porque a veces el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas. Y a veces, las personas que menos esperas son las que te enseñan las lecciones más importantes. Pero esa noche, mientras Lucía salía de la fiesta con Miguel, solo podía pensar en una cosa. Nunca más permitiría que nadie apagara su luz. Nunca más. Lo que sucedió después cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todos los presentes en aquella fiesta. Porque cuando el karma llega, no discrimina. Y la lección que Alejandro estaba a punto de recibir
Sería una que jamás olvidaría. La fría brisa nocturna golpeó el rostro de Lucía mientras caminaban en silencio por las calles desiertas. Las lágrimas habían dejado marcas en sus mejillas, pero ya no lloraba. Algo dentro de ella había cambiado. No tenías que hacer eso, susurró finalmente, mirando de reojo a Miguel. Ahora también se meterán contigo. Miguel se encogió de hombros con una sonrisa tranquila. ¿Y qué? Hay cosas más importantes que ser popular. Lo que Lucía no sabía era que Miguel guardaba sus propios secretos. No era casualidad que estuviera en esa fiesta. No era casualidad que conociera tan bien a Alejandro. Mi hermano era como él, contestó Miguel mientras se sentaban en un banco del parque. El rey del instituto, el que todos admiraban, hasta que fue demasiado lejos con una chica. Nadie lo defendió. Nadie dijo nada. ¿Y terminó? Bueno, no importa ahora. Lucía lo miró con curiosidad. ¿Qué le pasó a tu hermano? Miguel desvió la mirada hacia el cielo estrellado. Digamos que aprendió su lección de la manera más dura. Y yo aprendí que quedarse callado te convierte en cómplice. Mientras tanto, en la fiesta, algo comenzaba a cambiar. El teléfono de Daniela, que había grabado toda la humillación, ahora pasaba de mano en mano. Pero no para reírse de Lucía, sino para ver la reacción de Miguel, para escuchar sus palabras. ¿Quién se cree que es ese tipo? Gruñó Alejandro, arrebatando el teléfono. ¿Y por qué todos actúan como si yo fuera el villano? Porque tal vez lo eres, respondió Sofía, una chica que siempre había estado en su grupo, pero que ahora lo miraba con ojos diferentes. Lo que hiciste fue horrible, Alejandro, y lo sabes. Era solo una broma, insistió él, pero su voz ya no sonaba tan segura. Lo que nadie en esa fiesta sabía era que el padre de Lucía era un reconocido abogado especializado en casos de acoso. Lo que nadie imaginaba era que aquel vestido de segunda mano había sido un regalo de su madre fallecida. Lo que nadie podía prever era que Miguel no estaba actuando por impulso, sino siguiendo un plan cuidadosamente trazado. A la mañana siguiente, el video de la humillación de Lucía comenzó a circular por las redes. Pero junto a él, otro video empezó a ganar fuerza. Un video grabado 3 meses atrás, donde Alejandro aparecía planeando todo con detalle, admitiendo que haría lo que fuera necesario para mantener su estatus, incluso si eso significaba destruir a alguien. Y mientras Lucía despertaba en su habitación, con los ojos hinchados, pero el corazón más ligero, su teléfono no paraba de vibrar con notificaciones. Algo estaba pasando. Algo grande. El karma había comenzado a moverse, silencioso, pero implacable, como una sombra que crece a medida que el sol desciende en el horizonte. Con manos temblorosas, Lucía desbloqueó su teléfono. Decenas de mensajes, algunos de personas que ni siquiera conocía, todos hablando de los videos. No los veas si no quieres, le había dicho su padre durante el desayuno, con ese tono protector que siempre usaba desde que mamá no estaba. Podemos presentar una denuncia hoy mismo. Pero Lucía necesitaba verlos. Necesitaba entender qué estaba pasando. Y lo que vio la dejó sin aliento. El primer video era tal como lo recordaba. La humillación, las risas, el momento en que Miguel la defendió. Pero el segundo cambiaba todo. Necesito que sea perfecto, decía Alejandro en la grabación, rodeado de sus amigos, en lo que parecía el vestuario del gimnasio. Lucía es perfecta para esto. Tan invisible que nadie la defenderá. Tan ingenua que se creerá la invitación. ¿No es demasiado cruel?, preguntaba una voz fuera de cámara. Su madre murió hace poco. Por eso mismo, respondía Alejandro con una sonrisa que ahora parecía monstruosa. Estará vulnerable. Y necesito esto para el canal. Necesito llegar a los 100.000 seguidores. El video terminaba con Alejandro mirando directamente a la cámara. Y si alguien dice algo, recuerden quién manda aquí. Lucía dejó caer el teléfono sobre la cama. Entonces todo había sido por fama, por seguidores en redes sociales, su dolor convertido en entretenimiento. Mientras tanto, en casa de Alejandro, el caos era absoluto. Sus padres no paraban de recibir llamadas. La directora del instituto había convocado una reunión urgente. Y su canal de YouTube,
aquel por el que tanto había trabajado, estaba perdiendo seguidores por miles. Alguien me tendió una trampa, gritaba Alejandro, paseando nervioso por su habitación. Ese video es viejo. Fue solo una broma estúpida que nunca pensé llevar a cabo, pero nadie le creía, porque el segundo video mostraba la fecha, apenas 3 días antes de la fiesta. En el instituto, los bandos comenzaban a formarse. Aquellos que siempre habían seguido a Alejandro, ahora se distanciaban, temerosos de ser asociados con él. Otros, que habían sufrido sus burlas en silencio durante años, ahora hablaban. Y cada nueva historia era peor que la anterior. Miguel observaba todo desde la distancia, con una expresión indescifrable en su rostro. No parecía sorprendido. No parecía asustado. Solo, expectante. ¿Tú filtraste ese video?, le preguntó Sofía durante el almuerzo. Todo el mundo dice que fuiste tú. Miguel simplemente sonrió. El karma no necesita ayuda, solo paciencia. Para el miércoles, el caso había llegado a los medios locales. Acoso escolar grabado y compartido. La nueva moda peligrosa entre adolescentes era el titular. Y aunque no mencionaban nombres por tratarse de menores, todos sabían de quién hablaban. El padre de Lucía, contra todo pronóstico, no había presentado ninguna denuncia formal. Aún no. Fue su única respuesta cuando le preguntaron. Y esas 2 palabras resonaban como una amenaza en los oídos de Alejandro. Ese mismo día, Daniela, la que había grabado todo con su teléfono, apareció en la puerta de Lucía. Lloraba desconsoladamente. Lo siento tanto, sollozaba. Alejandro me obligó. Me amenazó con revelar cosas sobre mí si no le ayudaba. Tengo pruebas. Tengo mensajes donde planeaba todo. No solo lo tuyo. Hay más videos. Más personas. Lucía la miró fijamente, sin saber qué sentir. Rabia. Comprensión. Lástima. Todo mezclado en un torbellino confuso. Y entonces su teléfono vibró con un mensaje de Miguel. Mañana a las 3 en el auditorio. Todo terminará allí, te lo prometo. Para cuando llegó el jueves, el instituto entero zumbaba con rumores. La directora había convocado una asamblea obligatoria sobre el acoso escolar. Todos debían asistir, incluso Alejandro, que no había aparecido por las clases desde el lunes. Lo que nadie sabía era que Miguel había estado trabajando durante meses, recopilando evidencias, grabando confesiones, construyendo un caso irrefutable que estaba a punto de explotar como una bomba en medio de aquel auditorio. Mientras Lucía tomaba asiento en primera fila, como le había indicado Miguel, podía sentir las miradas, algunas de compasión, otras de respeto. La chica invisible ahora era el centro de todas las conversaciones. Y entonces las puertas del fondo se abrieron. Alejandro entró, escoltado por sus padres. Pálido, ojeroso, irreconocible sin aquella arrogancia que siempre lo había caracterizado. Sus miradas se cruzaron por un segundo, y Lucía vio algo que nunca había visto en aquellos ojos. Miedo. Sonido de murmullos y risas burlonas que se desvanecen lentamente. ¿Alguna vez has sentido cómo las risas de los demás pueden convertirse en puñales? Cómo una simple burla puede destrozar tu confianza en segundos. Esta es la historia de Lucía, una chica cuya vida cambió para siempre en una fiesta que debía ser inolvidable. Pero no de esta manera. La música retumbaba en aquella casa. Las luces tenues iluminaban rostros sonrientes. Era el cumpleaños de Alejandro, el chico más popular del instituto. Todos querían estar allí, pero no todos fueron invitados. Lucía recibió su invitación como un milagro. Después de años siendo invisible, por fin tenía una oportunidad. «Te ves ridícula con ese vestido», le había dicho su hermano menor cuando salía de casa. «Es lo mejor que tengo», respondió ella con una sonrisa nerviosa, ajustándose a aquel vestido azul que había encontrado en oferta. Al entrar a la fiesta, el tiempo pareció detenerse. No conocía a casi nadie, pero estaba decidida a disfrutar la noche. Se acercó tímidamente a un grupo donde estaba Alejandro. Él le sonrió y le ofreció algo de beber. «¿De verdad viniste?», le preguntó con una amabilidad que parecía genuina. «Pensé que estarías estudiando como siempre». Quería divertirme un poco»,
contestó Lucía, sintiendo cómo el rubor subía por sus mejillas. Lo que no sabía es que detrás de esa sonrisa se escondía un plan. Un plan cruel que había sido comentado en grupos de chat durante días. Un plan del que todos parecían estar al tanto, excepto ella. Mientras la noche avanzaba, Lucía comenzó a sentirse parte de algo. Por primera vez, las miradas no la atravesaban como si fuera invisible. Incluso se animó a bailar cuando Alejandro la tomó de la mano y la llevó al centro de la sala. «Atención todos», gritó Alejandro de repente, subiendo el volumen de su voz por encima de la música. La sala quedó en silencio. «Quiero hacer un anuncio importante». El corazón de Lucía latía con fuerza. Tal vez iba a decir algo bonito. Tal vez iba a agradecerle por venir. Tal vez. ¿No creen que Lucía se ve hermosa esta noche?, preguntó con una sonrisa que ahora parecía diferente. Fría. Calculadora. Los aplausos comenzaron, pero había algo extraño en ellos. Demasiado exagerados. Demasiado teatrales. Y entonces sucedió. Tan hermosa que parece sacada de una tienda de segunda mano. Continuó Alejandro, desatando una oleada de risas. De hecho, hicimos una apuesta. Yo dije que podría convencerla de venir vestida así y... miren, gané. Las risas aumentaron. Teléfonos salieron de bolsillos para grabar el momento. Lucía quedó paralizada en medio de todos, sintiendo cómo cada risa era un golpe directo a su alma. ¿No vas a decir nada?, preguntó Alejandro, acercando su rostro al de ella. La ratón de biblioteca se quedó sin palabras, las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Lucía. Su vista se nubló, pero alcanzó a ver cómo Daniela, la mejor amiga de Alejandro, reía más fuerte que todos, apuntándola con su teléfono. Todo parecía moverse en cámara lenta, mientras Lucía intentaba encontrar una salida. Las caras, antes amigables, ahora eran máscaras de crueldad. Respirar se volvió difícil. El aire pesaba. Pero entonces, entre la multitud, un rostro diferente. Miguel, el chico nuevo que trabajaba en la biblioteca con ella, se abría paso entre la gente. Sus ojos reflejaban algo que no había visto en los demás: indignación. «¿Qué clase de persona hace esto?», gritó Miguel, colocándose frente a Lucía como un escudo. «¿Te hace sentir grande humillar a alguien más?». Del silencio regresó a la sala. Incómodo. Tenso. «Relájate. Solo era una broma», respondió Alejandro, pero su voz ya no tenía el mismo poder. «Las bromas son para reír todos, no para destruir a alguien», respondió Miguel, tomando la mano de Lucía. «Vámonos de aquí». Mientras caminaban hacia la puerta, los murmullos comenzaron de nuevo. Pero algo había cambiado. Ya no todos reían. Algunos miraban al suelo, avergonzados. Otros miraban a Alejandro con una nueva perspectiva. Lo que nadie sabía esa noche era que el video de la humillación no sería el único que se volvería viral. Nadie imaginaba que el karma llegaría tan rápido y que la vida de Alejandro daría un giro tan dramático en cuestión de días. Porque a veces el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas, y a veces, las personas que menos esperas son las que te enseñan las lecciones más importantes. Pero esa noche, mientras Lucía salía de la fiesta con Miguel, solo podía pensar en una cosa. Nunca más permitiría que nadie apagara su luz. Nunca más. Lo que sucedió después cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todos los presentes en aquella fiesta. Porque cuando el karma llega, no discrimina. Y la lección que Alejandro estaba a punto de recibir sería una que jamás olvidaría. La fría brisa nocturna golpeó el rostro de Lucía mientras caminaban en silencio por las calles desiertas. Las lágrimas habían dejado marcas en sus mejillas, pero ya no lloraba. Algo dentro de ella había cambiado. «No tenías que hacer eso», susurró finalmente, mirando de reojo a Miguel. «Ahora también se meterán contigo». Miguel se encogió de hombros con una sonrisa tranquila. «¿Y qué? Hay cosas más importantes que ser popular». Lo que Lucía no sabía era que Miguel guardaba sus propios secretos. No era casualidad que estuviera en esa fiesta. No era casualidad que conociera tan bien a Alejandro. «Mi hermano era como él», confesó Miguel mientras se sentaban en un banco del parque. «El rey del instituto,
el que todos admiraban, hasta que fue demasiado lejos con una chica. Nadie lo defendió. Nadie dijo nada. Y terminó. Bueno, no importa ahora. Lucía lo miró con curiosidad. ¿Qué le pasó a tu hermano? Miguel desvió la mirada hacia el cielo estrellado. Digamos que aprendió su lección de la manera más dura. Y yo aprendí que quedarse callado te convierte en cómplice. Mientras tanto, en la fiesta, algo comenzaba a cambiar. El teléfono de Daniela, que había grabado toda la humillación, ahora pasaba de mano en mano, pero no para reírse de Lucía, sino para ver la reacción de Miguel, para escuchar sus palabras. ¿Quién se cree que es ese tipo?, gruñó Alejandro, arrebatando el teléfono. ¿Y por qué todos actúan como si yo fuera el villano? Porque tal vez lo eres, respondió Sofía, una chica que siempre había estado en su grupo, pero que ahora lo miraba con ojos diferentes. Lo que hiciste fue horrible, Alejandro, y lo sabes. Era solo una broma, insistió él, pero su voz ya no sonaba tan segura. Lo que nadie en esa fiesta sabía era que el padre de Lucía era un reconocido abogado especializado en casos de acoso. Lo que nadie imaginaba era que aquel vestido, de segunda mano, había sido un regalo de su madre fallecida. Lo que nadie podía prever era que Miguel no estaba actuando por impulso, sino siguiendo un plan cuidadosamente trazado. A la mañana siguiente, el video de la humillación de Lucía comenzó a circular por las redes. Pero junto a él, otro video empezó a ganar fuerza. Un video grabado 3 meses atrás, donde Alejandro aparecía planeando todo con detalle, admitiendo que haría lo que fuera necesario para mantener su estatus, incluso si eso significaba destruir a alguien. Y mientras Lucía despertaba en su habitación, con los ojos hinchados, pero el corazón más ligero, su teléfono no paraba de vibrar con notificaciones. Algo estaba pasando. Algo grande. El karma había comenzado a moverse, silencioso pero implacable, como una sombra que crece a medida que el sol desciende en el horizonte. Con manos temblorosas, Lucía desbloqueó su teléfono. Decenas de mensajes. Algunos de personas que ni siquiera conocía. Todos hablando de los videos. No los veas si no quieres, le había dicho su padre durante el desayuno, con ese tono protector que siempre usaba desde que mamá no estaba. Podemos presentar una denuncia hoy mismo. Pero Lucía necesitaba verlos. Necesitaba entender qué estaba pasando. Y lo que vio la dejó sin aliento. El primer video era tal como lo recordaba. La humillación, las risas, el momento en que Miguel la defendió. Pero el segundo cambiaba todo. Necesito que sea perfecto, decía Alejandro en la grabación, rodeado de sus amigos en lo que parecía el vestuario del gimnasio. Lucía es perfecta para esto. Tan invisible que nadie la defenderá. Tan ingenua que se creerá la invitación. ¿No es demasiado cruel?, preguntaba una voz fuera de cámara. Su madre murió hace poco. Por eso mismo, respondía Alejandro con una sonrisa que ahora parecía monstruosa. Estará vulnerable. Y necesito esto para el canal. Necesito llegar a los 100,000 seguidores. El video terminaba con Alejandro mirando directamente a la cámara. Y si alguien dice algo, recuerden quién manda aquí. Lucía dejó caer el teléfono sobre la cama. Entonces todo había sido por fama. Por seguidores en redes sociales. Su dolor convertido en entretenimiento. Mientras tanto, en casa de Alejandro, el caos era absoluto. Sus padres no paraban de recibir llamadas. La directora del instituto había convocado una reunión urgente. Y su canal de YouTube, aquel por el que tanto había trabajado, estaba perdiendo seguidores por miles. Alguien me tendió una trampa, gritaba Alejandro, paseando nervioso por su habitación. Ese video es viejo. Fue solo una broma estúpida que nunca pensé llevar a cabo, pero nadie le creía. Porque el segundo video mostraba la fecha, apenas 3 días antes de la fiesta. En el instituto, los bandos comenzaban a formarse. Aquellos que siempre habían seguido a Alejandro, ahora se distanciaban, temerosos de ser asociados con él. Otros, que habían sufrido sus burlas en silencio durante años, ahora hablaban. Y cada nueva historia era peor que la anterior. Miguel observaba todo desde la distancia, con una expresión indescifrable en su rostro. No parecía sorprendido. No parecía asustado.
solo, expectante. ¿Tú filtraste ese video?, le preguntó Sofía durante el almuerzo. Todo el mundo dice que fuiste tú. Miguel simplemente sonrió. El karma no necesita ayuda, solo paciencia. Para el miércoles, el caso había llegado a los medios locales. Acoso escolar grabado y compartido. La nueva moda peligrosa entre adolescentes era el titular. Y aunque no mencionaban nombres por tratarse de menores, todos sabían de quién hablaban. El padre de Lucía, contra todo pronóstico, no había presentado ninguna denuncia formal. Aún no. Fue su única respuesta cuando le preguntaron. Y esas dos palabras resonaban como una amenaza en los oídos de Alejandro. Ese mismo día, Daniela, la que había grabado todo con su teléfono, apareció en la puerta de Lucía. Lloraba desconsoladamente. Lo siento tanto, sollozaba. Alejandro me obligó, me amenazó con revelar cosas sobre mí si no le ayudaba. Tengo pruebas, tengo mensajes donde planeaba todo. No solo lo tuyo. Hay más videos, más personas. Lucía la miró fijamente, sin saber qué sentir. Rabia, comprensión, lástima, todo mezclado en un torbellino confuso. Y entonces su teléfono vibró con un mensaje de Miguel. Mañana a las 3 en el auditorio. Todo terminará allí, te lo prometo. Para cuando llegó el jueves, el instituto entero zumbaba con rumores. La directora había convocado una asamblea obligatoria sobre el acoso escolar. Todos debían asistir, incluso Alejandro, que no había aparecido por las clases desde el lunes. Lo que nadie sabía era que Miguel había estado trabajando durante meses, recopilando evidencias, grabando confesiones, construyendo un caso irrefutable que estaba a punto de explotar como una bomba en medio de aquel auditorio. Mientras Lucía tomaba asiento en primera fila, como le había indicado Miguel, podía sentir las miradas, algunas de compasión, otras de respeto. La chica invisible ahora era el centro de todas las conversaciones. Y entonces las puertas del fondo se abrieron. Alejandro entró, escoltado por sus padres. Pálido, ojeroso, irreconocible sin aquella arrogancia que siempre lo había caracterizado. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Y Lucía vio algo que nunca había visto en aquellos ojos. Miedo. La directora subió al escenario y el auditorio quedó en silencio. Su rostro reflejaba una gravedad poco habitual. Estamos aquí para hablar de respeto. Comenzó con voz firme. De empatía. De las consecuencias de nuestros actos. Pero sobre todo, estamos aquí porque ha ocurrido algo inaceptable entre estos muros. Las pantallas gigantes del auditorio se encendieron. Lucía contuvo la respiración. No sabía qué esperar. A su lado, una silla vacía aguardaba. La silla donde Miguel debería estar. Antes de continuar, prosiguió la directora. Quiero que sepan que lo que verán hoy no es solo sobre un incidente. Es sobre un patrón. Una cultura del silencio que ha permitido que el acoso florezca en nuestro instituto. En ese momento, las puertas laterales se abrieron. Miguel entró, pero no venía solo. Detrás de él, una docena de estudiantes. Rostros que Lucía reconocía vagamente de los pasillos. Chicos y chicas de diferentes cursos, diferentes grupos. ¿Qué está pasando?, susurró alguien cerca. Y entonces Lucía lo entendió. Todas esas personas tenían algo en común. Habían sido víctimas de Alejandro o su grupo. Con el permiso de la directora, dijo Miguel, acercándose al micrófono. Hemos preparado algo diferente para hoy. No queremos señalar culpables. Queremos romper el silencio. Los padres de Alejandro se removieron incómodos en sus asientos. Su padre, un hombre imponente con traje caro, parecía a punto de intervenir. Pero su madre lo detuvo con una mirada. Ella también quería escuchar. En las pantallas apareció un mosaico de videos cortos. Testimonios. Uno tras otro. Estudiantes relataban sus experiencias. El chico al que escondieron la mochila durante semanas. La chica a la que hacían tropezar cada vez que pasaba por el pasillo. El grupo de estudiantes extranjeros que comían solos porque nadie se atrevía a sentarse con ellos después de que Alejandro lo prohibiera. Nunca dije nada porque tenía miedo, confesaba una chica de primer año, con lágrimas en los ojos. Alejandro amenazó con publicar conversaciones privadas si hablaba.
Me hicieron creer que era normal, decía otro. Que si no podía soportar una broma, el problema era mío. Cada historia era un golpe. Cada testimonio, una grieta en la fachada de impunidad que Alejandro había construido. Lucía miró de reojo hacia donde estaba sentado. Su rostro había perdido todo color. Sus manos temblaban visiblemente. Por primera vez, parecía comprender la magnitud de lo que había hecho. Pero el verdadero impacto llegó cuando el último video comenzó a reproducirse. No era un testimonio más. Era una grabación de la fiesta, pero desde un ángulo que nadie había visto. Una cámara oculta que captaba perfectamente el momento posterior a la humillación de Lucía. Alejandro y sus amigos celebrando en una habitación apartada. Chocando los cinco. Riendo. Planeando cómo maximizar la viralidad del video. La cara que puso no tiene precio, decía Alejandro entre risas. Esto me va a dar miles de seguidores nuevos. ¿No crees que te pasaste?, preguntaba una voz que Lucía reconoció como la de Tomás, uno de los chicos populares. Su madre murió hace poco, tío. ¿Y qué?, respondía Alejandro, encogiéndose de hombros. No es mi problema. Además, siempre puede comprarse otro vestido horrible con el dinero del seguro. Un jadeo colectivo recorrió el auditorio. Incluso los padres de Alejandro parecían horrorizados. El video continuaba, mostrando cómo planeaban continuar el acoso en los días siguientes. Cómo habían preparado memes con la cara de Lucía. Cómo pensaban convertir su sufrimiento en contenido para sus redes. Cuando la pantalla se apagó, el silencio era tan denso que casi podía tocarse. Miguel volvió al micrófono. Durante meses, mi hermano fue como Alejandro, dijo con voz clara. El rey del instituto. El que decidía quién pertenecía y quién no. Hasta que una chica no pudo más con la presión y tomó una decisión terrible. Mi hermano nunca se perdonó. Nunca superó la culpa. Y yo prometí que no dejaría que algo así volviera a pasar. La directora se acercó nuevamente al micrófono. Su expresión era una mezcla de dolor y determinación. Lo que han visto hoy es solo una parte de lo que hemos descubierto, anunció. Hemos contactado con las familias afectadas. Hemos puesto toda la información en manos de las autoridades competentes. Y hemos tomado decisiones difíciles pero necesarias. El murmullo comenzó a crecer en el auditorio. Todas las miradas iban de la directora a Alejandro, y de Alejandro a Lucía. Pero antes de anunciar esas decisiones, continuó la directora. Hay alguien que quiere hablar. Un foco iluminó el centro del escenario. Y allí, con el vestido azul que tanto habían ridiculizado, estaba Lucía. De pie. Firme. Con una dignidad que hizo que todos contuvieran la respiración. El tiempo pareció detenerse mientras caminaba hacia el micrófono. Cada paso resonaba en el silencio absoluto. Cuando finalmente se detuvo frente a todos, sus ojos buscaron directamente los de Alejandro. Este vestido, comenzó, con voz temblorosa al principio, pero que fue ganando fuerza. Fue el último regalo de mi madre antes de morir. Lo eligió para mí porque creía que me haría sentir valiente. Y tenía razón. Sonido de murmullos y risas burlonas que se desvanecen lentamente. ¿Alguna vez has sentido cómo las risas de los demás pueden convertirse en puñales? Cómo una simple burla puede destrozar tu confianza en segundos. Esta es la historia de Lucía, una chica cuya vida cambió para siempre en una fiesta que debía ser inolvidable. Pero no de esta manera. La música retumbaba en aquella casa. Las luces tenues iluminaban rostros sonrientes. Era el cumpleaños de Alejandro, el chico más popular del instituto. Todos querían estar allí, pero no todos fueron invitados. Lucía recibió su invitación como un milagro. Después de años, siendo invisible, por fin tenía una oportunidad. «Te ves ridícula con ese vestido», le había dicho su hermano menor cuando salía de casa. «Es lo mejor que tengo», respondió ella con una sonrisa nerviosa, ajustándose a aquel vestido azul que había encontrado en oferta. Al entrar a la fiesta, el tiempo pareció detenerse. No conocía a casi nadie, pero estaba decidida a disfrutar la noche. Se acercó tímidamente a un grupo donde estaba Alejandro. Él le sonrió y le ofreció algo de beber. «¿De verdad viniste?», le preguntó con una amabilidad que parecía genuina.
Pensé que estarías estudiando como siempre. Quería. Quería divertirme un poco, contestó Lucía, sintiendo cómo el rubor subía por sus mejillas. Lo que no sabía es que detrás de esa sonrisa se escondía un plan. Un plan cruel que había sido comentado en grupos de chat durante días. Un plan del que todos parecían estar al tanto, excepto ella. Mientras la noche avanzaba, Lucía comenzó a sentirse parte de algo. Por primera vez, las miradas no la atravesaban como si fuera invisible. Incluso se animó a bailar cuando Alejandro la tomó de la mano y la llevó al centro de la sala. «Atención todos», gritó Alejandro de repente, subiendo el volumen de su voz por encima de la música. La sala quedó en silencio. «Quiero hacer un anuncio importante». El corazón de Lucía latía con fuerza. Tal vez iba a decir algo bonito. Tal vez iba a agradecerle por venir. Tal vez. ¿No creen que Lucía se ve hermosa esta noche?, preguntó con una sonrisa que ahora parecía diferente. Fría. Calculadora. Los aplausos comenzaron, pero había algo extraño en ellos. Demasiado exagerados. Demasiado teatrales. Y entonces sucedió. Tan hermosa que parece sacada de una tienda de segunda mano. Continuó Alejandro, desatando una oleada de risas. De hecho, hicimos una apuesta. Yo dije que podría convencerla de venir vestida así. Miren. Gané. Las risas aumentaron. Teléfonos salieron de bolsillos para grabar el momento. Lucía quedó paralizada en medio de todos, sintiendo cómo cada risa era un golpe directo a su alma. «¿No vas a decir nada?», preguntó Alejandro, acercando su rostro al de ella. La ratón de biblioteca se quedó sin palabras, las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Lucía. Su vista se nubló, pero alcanzó a ver cómo Daniela, la mejor amiga de Alejandro, reía más fuerte que todos, apuntándola con su teléfono. Todo parecía moverse en cámara lenta, mientras Lucía intentaba encontrar una salida. Las caras, antes amigables, ahora eran máscaras de crueldad. Respirar se volvió difícil. El aire pesaba. Pero entonces, entre la multitud, un rostro diferente. Miguel, el chico nuevo que trabajaba en la biblioteca con ella, se abría paso entre la gente. Sus ojos reflejaban algo que no había visto en los demás: indignación. «¿Qué clase de persona hace esto?», gritó Miguel, colocándose frente a Lucía, como un escudo. «¿Te hace sentir grande humillar a alguien más?». El silencio regresó a la sala. Incómodo. Tenso. «Relájate. Solo era una broma», respondió Alejandro, pero su voz ya no tenía el mismo poder. «Las bromas son para reír todos, no para destruir a alguien», respondió Miguel, tomando la mano de Lucía. «Vámonos de aquí». Mientras caminaban hacia la puerta, los murmullos comenzaron de nuevo. Pero algo había cambiado. Ya no todos reían. Algunos miraban al suelo, avergonzados. Otros miraban a Alejandro con una nueva perspectiva. Lo que nadie sabía esa noche era que el video de la humillación no sería el único que se volvería viral. Nadie imaginaba que el karma llegaría tan rápido y que la vida de Alejandro daría un giro tan dramático en cuestión de días. Porque a veces el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas. Y a veces, las personas que menos esperas son las que te enseñan las lecciones más importantes. Pero esa noche, mientras Lucía salía de la fiesta con Miguel, solo podía pensar en una cosa. Nunca más permitiría que nadie apagara su luz. Nunca más. Lo que sucedió después cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todos los presentes en aquella fiesta. Porque cuando el karma llega, no discrimina. Y la lección que Alejandro estaba a punto de recibir sería una que jamás olvidaría. La fría brisa nocturna golpeó el rostro de Lucía mientras caminaban en silencio por las calles desiertas. Las lágrimas habían dejado marcas en sus mejillas, pero ya no lloraba. Algo dentro de ella había cambiado. «No tenías que hacer eso», susurró finalmente, mirando de reojo a Miguel. «Ahora también se meterán contigo». Miguel se encogió de hombros con una sonrisa tranquila. «¿Y qué? Hay cosas más importantes que ser popular». Lo que Lucía no sabía era que Miguel guardaba sus propios secretos. No era casualidad que estuviera en esa fiesta. No era casualidad que conociera tan bien a Alejandro. Mi hermano era como él,
confesó Miguel mientras se sentaban en un banco del parque. El rey del instituto, el que todos admiraban. Hasta que fue demasiado lejos con una chica. Nadie lo defendió. Nadie dijo nada. Y terminó. Bueno, no importa ahora. Lucía lo miró con curiosidad. ¿Qué le pasó a tu hermano? Miguel desvió la mirada hacia el cielo estrellado. Digamos que aprendió su lección de la manera más dura. Y yo aprendí que quedarse callado te convierte en cómplice. Mientras tanto, en la fiesta, algo comenzaba a cambiar. El teléfono de Daniela, que había grabado toda la humillación, ahora pasaba de mano en mano, pero no para reírse de Lucía, sino para ver la reacción de Miguel, para escuchar sus palabras. ¿Quién se cree que es ese tipo?, gruñó Alejandro, arrebatando el teléfono. ¿Y por qué todos actúan como si yo fuera el villano? Porque tal vez lo eres, respondió Sofía, una chica que siempre había estado en su grupo, pero que ahora lo miraba con ojos diferentes. Lo que hiciste fue horrible, Alejandro, y lo sabes. Era solo una broma, insistió él, pero su voz ya no sonaba tan segura. Lo que nadie en esa fiesta sabía era que el padre de Lucía era un reconocido abogado especializado en casos de acoso. Lo que nadie imaginaba era que aquel vestido de segunda mano había sido un regalo de su madre fallecida. Lo que nadie podía prever era que Miguel no estaba actuando por impulso, sino siguiendo un plan cuidadosamente trazado. A la mañana siguiente, el video de la humillación de Lucía comenzó a circular por las redes. Pero junto a él, otro video empezó a ganar fuerza. Un video grabado 3 meses atrás, donde Alejandro aparecía planeando todo con detalle, admitiendo que haría lo que fuera necesario para mantener su estatus, incluso si eso significaba destruir a alguien. Y mientras Lucía despertaba en su habitación, con los ojos hinchados, pero el corazón más ligero, su teléfono no paraba de vibrar con notificaciones. Algo estaba pasando. Algo grande. El karma había comenzado a moverse, silencioso pero implacable, como una sombra que crece a medida que el sol desciende en el horizonte. Con manos temblorosas, Lucía desbloqueó su teléfono. ¿O no? Decenas de mensajes. Algunos de personas que ni siquiera conocía. Todos hablando de los videos. No los veas si no quieres, le había dicho su padre durante el desayuno, con ese tono protector que siempre usaba desde que mamá no estaba. Podemos presentar una denuncia hoy mismo. Pero Lucía necesitaba verlos. Necesitaba entender qué estaba pasando. Y lo que vio la dejó sin aliento. El primer video era tal como lo recordaba. La humillación, las risas, el momento en que Miguel la defendió. Pero el segundo cambiaba todo. Necesito que sea perfecto, decía Alejandro en la grabación, rodeado de sus amigos en lo que parecía el vestuario del gimnasio. Lucía es perfecta para esto, tan invisible que nadie la defenderá, tan ingenua que se creerá la invitación. ¿No es demasiado cruel?, preguntaba una voz fuera de cámara. Su madre murió hace poco. Por eso mismo, respondía Alejandro con una sonrisa que ahora parecía monstruosa. Estará vulnerable. Y necesito esto para el canal. Necesito llegar a los 100,000 seguidores. El video terminaba con Alejandro mirando directamente a la cámara. Y si alguien dice algo, recuerden quién manda aquí. Lucía dejó caer el teléfono sobre la cama. Entonces todo había sido por fama. Por seguidores en redes sociales. Su dolor convertido en entretenimiento. Mientras tanto, en casa de Alejandro, el caos era absoluto. Sus padres no paraban de recibir llamadas. La directora del instituto había convocado una reunión urgente. Y su canal de YouTube, aquel por el que tanto había trabajado, estaba perdiendo seguidores por miles. «Alguien me tendió una trampa», gritaba Alejandro, paseando nervioso por su habitación. Ese video es viejo. Fue solo una broma estúpida que nunca pensé llevar a cabo, pero nadie le creía. Porque el segundo video mostraba la fecha. Apenas 3 días antes de la fiesta. En el instituto, los bandos comenzaban a formarse. Aquellos que siempre habían seguido a Alejandro, ahora se distanciaban, temerosos de ser asociados con él. Otros, que habían sufrido sus burlas en silencio durante años, ahora hablaban. Y cada nueva historia era peor que la anterior.
Miguel observaba todo desde la distancia, con una expresión indescifrable en su rostro. No parecía sorprendido. No parecía asustado. Solo expectante. ¿Tú filtraste ese video?, le preguntó Sofía durante el almuerzo. Todo el mundo dice que fuiste tú. Miguel simplemente sonrió. El karma no necesita ayuda, solo paciencia. Para el miércoles, el caso había llegado a los medios locales. Acoso escolar grabado y compartido. La nueva moda peligrosa entre adolescentes era el titular. Y aunque no mencionaban nombres por tratarse de menores, todos sabían de quién hablaban. El padre de Lucía, contra todo pronóstico, no había presentado ninguna denuncia formal. Aún no. Fue su única respuesta cuando le preguntaron. Y esas dos palabras resonaban como una amenaza en los oídos de Alejandro. Ese mismo día, Daniela, la que había grabado todo con su teléfono, apareció en la puerta de Lucía. Lloraba desconsoladamente. Lo siento tanto, sollozaba. Alejandro me obligó. Me amenazó con revelar cosas sobre mí si no le ayudaba. Tengo pruebas. Tengo mensajes donde planeaba todo. No solo lo tuyo. Hay más videos. Más personas. Lucía la miró fijamente, sin saber qué sentir. Rabia. Comprensión. Lástima. Todo mezclado en un torbellino confuso. Y entonces su teléfono vibró con un mensaje de Miguel. Mañana a las 3 en el auditorio. Todo terminará allí, te lo prometo. Para cuando llegó el jueves, el instituto entero zumbaba con rumores. La directora había convocado una asamblea obligatoria sobre el acoso escolar. Todos debían asistir, incluso Alejandro, que no había aparecido por las clases desde el lunes. Lo que nadie sabía era que Miguel había estado trabajando durante meses, recopilando evidencias, grabando confesiones, construyendo un caso irrefutable que estaba a punto de explotar como una bomba en medio de aquel auditorio. Mientras Lucía tomaba asiento en primera fila, como le había indicado Miguel, podía sentir las miradas. Algunas de compasión, otras de respeto. La chica invisible ahora era el centro de todas las conversaciones. Y entonces las puertas del fondo se abrieron. Alejandro entró, escoltado por sus padres. Pálido, ojeroso, irreconocible sin aquella arrogancia que siempre lo había caracterizado. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Y Lucía vio algo que nunca había visto en aquellos ojos. Miedo. La directora subió al escenario y el auditorio quedó en silencio. Su rostro reflejaba una gravedad poco habitual. Estamos aquí para hablar de respeto. Comenzó con voz firme. De empatía. De las consecuencias de nuestros actos. Pero sobre todo, estamos aquí porque ha ocurrido algo inaceptable entre estos muros. Las pantallas gigantes del auditorio se encendieron. Lucía contuvo la respiración. No sabía qué esperar. A su lado, una silla vacía aguardaba. La silla donde Miguel debería estar. Antes de continuar, prosiguió la directora. Quiero que sepan que lo que verán hoy no es solo sobre un incidente. Es sobre un patrón. Una cultura del silencio que ha permitido que el acoso florezca en nuestro instituto. En ese momento, las puertas laterales se abrieron. Miguel entró, pero no venía solo. Detrás de él, una docena de estudiantes. Rostros que Lucía reconocía vagamente de los pasillos. Chicos y chicas de diferentes cursos, diferentes grupos. ¿Qué está pasando?, susurró alguien cerca. Y entonces Lucía lo entendió. Todas esas personas tenían algo en común. Habían sido víctimas de Alejandro o su grupo. Con el permiso de la directora, dijo Miguel, acercándose al micrófono. Hemos preparado algo diferente para hoy. No queremos señalar culpables. Queremos romper el silencio. Los padres de Alejandro se removieron incómodos en sus asientos. Su padre, un hombre imponente con traje caro, parecía a punto de intervenir. Pero su madre lo detuvo con una mirada. Ella también quería escuchar. En las pantallas apareció un mosaico de videos cortos. Testimonios. Uno tras otro. Estudiantes relataban sus experiencias. El chico al que escondieron la mochila durante semanas. La chica a la que hacían tropezar cada vez que pasaba por el pasillo. El grupo de estudiantes extranjeros que comían solos porque nadie se atrevía a sentarse con ellos después de que Alejandro lo prohibiera.
Nunca dije nada porque tenía miedo, confesaba una chica de primer año, con lágrimas en los ojos. Alejandro amenazó con publicar conversaciones privadas si hablaba. Me hicieron creer que era normal, decía otro, que si no podía soportar una broma. El problema era mío. Cada historia era un golpe. Cada testimonio. Una grieta en la fachada de impunidad que Alejandro había construido. Lucía miró de reojo hacia donde estaba sentado. Su rostro había perdido todo color. Sus manos temblaban visiblemente. Por primera vez, parecía comprender la magnitud de lo que había hecho. Pero el verdadero impacto llegó cuando el último video comenzó a reproducirse. No era un testimonio más. Era una grabación de la fiesta, pero desde un ángulo que nadie había visto. Una cámara oculta que captaba perfectamente el momento posterior a la humillación de Lucía. Alejandro y sus amigos celebrando en una habitación apartada. Chocando los cinco. Riendo. Planeando cómo maximizar la viralidad del video. La cara que puso no tiene precio, decía Alejandro entre risas. Esto me va a dar miles de seguidores nuevos. ¿No crees que te pasaste?, preguntaba una voz que Lucía reconoció como la de Tomás, uno de los chicos populares. Su madre murió hace poco, tío. ¿Y qué?, respondía Alejandro, encogiéndose de hombros. No es mi problema. Además, siempre puede comprarse otro vestido horrible con el dinero del seguro. Un jadeo colectivo recorrió el auditorio. Incluso los padres de Alejandro parecían horrorizados. El video continuaba, mostrando cómo planeaban continuar el acoso en los días siguientes. Cómo habían preparado memes con la cara de Lucía. Cómo pensaban convertir su sufrimiento en contenido para sus redes. Cuando la pantalla se apagó, el silencio era tan denso que casi podía tocarse. Miguel volvió al micrófono. Durante meses, mi hermano fue como Alejandro, dijo con voz clara. El rey del instituto. El que decidía quién pertenecía y quién no. Hasta que una chica no pudo más con la presión y tomó una decisión terrible. Mi hermano nunca se perdonó. Nunca superó la culpa. Yo prometí que no dejaría que algo así volviera a pasar. La directora se acercó nuevamente al micrófono. Su expresión era una mezcla de dolor y determinación. Lo que han visto hoy es solo una parte de lo que hemos descubierto, anunció. Hemos contactado con las familias afectadas. Hemos puesto toda la información en manos de las autoridades competentes. Y hemos tomado decisiones difíciles pero necesarias. El murmullo comenzó a crecer en el auditorio. Todas las miradas iban de la directora a Alejandro, y de Alejandro a Lucía. Pero antes de anunciar esas decisiones, continuó la directora. Hay alguien que quiere hablar. Un foco iluminó el centro del escenario. Y allí, con el vestido azul que tanto habían ridiculizado, estaba Lucía. De pie, firme, con una dignidad que hizo que todos contuvieran la respiración. El tiempo pareció detenerse mientras caminaba hacia el micrófono. Cada paso resonaba en el silencio absoluto. Cuando finalmente se detuvo frente a todos, sus ojos buscaron directamente los de Alejandro. Este vestido, comenzó, con voz temblorosa al principio, pero que fue ganando fuerza. Fue el último regalo de mi madre antes de morir. Lo eligió para mí, porque creía que me haría sentir valiente. Y tenía razón. Un silencio absoluto envolvió el auditorio. Nadie se atrevía ni siquiera a respirar. Durante años he sido invisible, continuó Lucía. He caminado por estos pasillos como una sombra. Me he sentado en las últimas filas. He comido sola. He callado. Y pensaba que así estaba segura. Su mirada recorrió los rostros atentos. Algunos compañeros bajaban la vista, incapaces de sostener su mirada. Otros asentían levemente, reconociéndose en sus palabras. La noche de la fiesta, pensé que por fin alguien me veía. Que por fin pertenecía a algún lugar. Su voz se quebró ligeramente, pero respiró hondo y continuó. Lo que no sabía es que ser visible también puede ser peligroso. Que hay personas que solo ven en los demás una oportunidad para destacar ellos mismos. Los padres de Alejandro se removieron incómodos. Su madre había sacado un pañuelo y se secaba silenciosamente las lágrimas. Su padre mantenía una expresión pétrea, pero sus nudillos estaban blancos de tanto apretar los puños. Esa noche perdí algo,
prosiguió Lucía. Perdí la confianza. Perdí la esperanza. Por unas horas, incluso perdí las ganas de volver a este lugar. Hizo una pausa, y sus ojos buscaron a Miguel entre la multitud. Él le dedicó una pequeña sonrisa de aliento. Pero algo extraño pasó después. Alguien que apenas conocía se atrevió a defenderme. Y luego, uno a uno, muchos de ustedes empezaron a enviarme mensajes, a disculparse, a compartir sus propias historias. Las pantallas volvieron a encenderse, mostrando ahora capturas de mensajes, decenas de ellos, palabras de apoyo, confesiones de estudiantes que también habían sufrido en silencio. Y entonces entendí algo importante, dijo Lucía, su voz ahora completamente firme. El problema nunca fui yo. Nunca fue mi vestido, ni mi forma de ser. El problema siempre fue el silencio, el miedo, la idea de que algunas personas tienen derecho a decidir el valor de otras. La cámara enfocó a Alejandro. Estaba hundido en su asiento, como si quisiera desaparecer. A su lado, Daniela lloraba silenciosamente. Había sido su teléfono el que grabó aquel video de la habitación, su forma de redimirse. Ahora tengo una pregunta para todos, continuó Lucía, su voz elevándose ligeramente. ¿Qué clase de lugar queremos que sea este instituto? ¿Un campo de batalla donde solo sobreviven los más fuertes? ¿O un lugar donde todos tenemos derecho a ser nosotros mismos, sin miedo? Un murmullo de aprobación recorrió el auditorio. Algunos estudiantes incluso se pusieron en pie. Y tengo una pregunta especial para ti, Alejandro, dijo Lucía, mirándolo directamente. El murmullo cesó instantáneamente. La tensión era palpable. Chico que siempre había controlado el instituto, ahora estaba acorralado, expuesto ante todos. ¿Valió la pena?, preguntó Lucía. ¿Valieron la pena los seguidores, los likes, la fama? ¿Valió la pena el daño que has causado a tantas personas? Alejandro abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. Parecía un pez fuera del agua, desesperado por oxígeno, por una salida que no existía. No espero que me respondas ahora, continuó Lucía. Pero quiero que sepas algo. Este vestido, se miró a sí misma, pasando las manos suavemente por la tela azul. Este vestido no es solo el último regalo de mi madre. Es un recordatorio de que su valor no depende de lo que otros piensen de él. Y lo mismo aplica para las personas. En ese momento, ocurrió algo inesperado. La madre de Alejandro se levantó. Con pasos decididos, caminó hasta el centro del auditorio. Todos la miraban perplejos, incluido su propio hijo. Quisiera decir algo, si me permiten, dijo con voz clara, pero temblorosa. La directora asintió, sorprendida. La mujer se acercó al micrófono, junto a Lucía. Mi nombre es Carmen, comenzó. Soy la madre de Alejandro, y quiero pedir disculpas, no solo por lo que mi hijo ha hecho, sino por lo que yo no he hecho. Un silencio sepulcral cayó sobre el auditorio. Nadie esperaba esto. Ni siquiera Miguel, que había planeado cada detalle de aquel día. Durante años he visto señales, continuó Carmen. Comentarios despectivos, actitudes preocupantes. Pero elegí no ver. Elegí creer que era solo cosa de adolescentes. Que mi hijo no podía ser. Eso que veo en esos videos. Su voz se quebró. Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero se mantuvo firme. Hoy no estoy aquí como la madre de Alejandro, dijo. Estoy aquí como alguien que también fue Lucía hace muchos años. Alguien que conoce ese dolor. Ese sentimiento de no pertenecer. Miró a Lucía con una mezcla de admiración y tristeza. Lo que has hecho hoy, lo que todos ustedes han hecho, continuó, dirigiéndose ahora a todos los que habían dado su testimonio, requiere más valor del que la mayoría de adultos tendremos jamás. Y por eso, tengo algo que anunciar. Sacó un sobre de su bolso. Un sobre oficial con un logo que muchos reconocieron inmediatamente. La Fundación contra el Acoso Escolar. Una organización nacional conocida por su trabajo con jóvenes. Mi esposo y yo hemos decidido donar una suma considerable para crear un programa permanente de prevención del acoso en este instituto. Un programa que llevará el nombre. Hizo una pausa, mirando directamente a Lucía. El nombre que tú elijas. La sorpresa se dibujó en el rostro de Lucía.
No sabía cómo reaccionar. Esto iba mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Y entonces, el padre de Alejandro también se levantó. Su expresión ya no era de furia contenida, sino de profunda vergüenza. Se acercó a su esposa y tomó el micrófono. También queremos anunciar, dijo con voz grave, que nuestro hijo asumirá las consecuencias de sus actos. Todas ellas, sin excepciones, sin privilegios. Alejandro levantó la mirada, incrédulo. Sus propios padres. Su red de seguridad durante toda su vida. Ahora estaban allí, frente a todos, desmontando el sistema que le había permitido actuar con impunidad durante años. Fue en ese momento cuando Lucía lo vio. El verdadero poder no estaba en humillar a otros. No estaba en los seguidores ni en la popularidad. El verdadero poder estaba en la verdad, en la valentía de alzar la voz. Se acercó nuevamente al micrófono, con una nueva determinación brillando en sus ojos. Tengo una propuesta, dijo. Pero antes, necesito saber algo, Alejandro. Todas las miradas volvieron al chico, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. ¿Estás dispuesto a escuchar, por primera vez en tu vida, el daño que has causado? ¿Estás dispuesto a mirar a los ojos a cada persona que has lastimado y reconocer lo que hiciste? Sonido de murmullos y risas burlonas que se desvanecen lentamente. ¿Alguna vez has sentido cómo las risas de los demás pueden convertirse en puñales? ¿Cómo una simple burla puede destrozar tu confianza en segundos? Es la historia de Lucía, una chica cuya vida cambió para siempre en una fiesta que debía ser inolvidable. Pero no de esta manera. La música retumbaba en aquella casa. Las luces tenues iluminaban rostros sonrientes. Era el cumpleaños de Alejandro, el chico más popular del instituto. Todos querían estar allí, pero no todos fueron invitados. Lucía recibió su invitación como un milagro. Después de años siendo invisible, por fin tenía una oportunidad. «Te ves ridícula con ese vestido», le había dicho su hermano menor cuando salía de casa. «Es lo mejor que tengo», respondió ella con una sonrisa nerviosa, ajustándose a aquel vestido azul que había encontrado en oferta. Al entrar a la fiesta, el tiempo pareció detenerse. No conocía a casi nadie, pero estaba decidida a disfrutar la noche. Se acercó tímidamente a un grupo donde estaba Alejandro. Él le sonrió y le ofreció algo de beber. «¿De verdad viniste?», le preguntó con una amabilidad que parecía genuina. «Pensé que estarías estudiando como siempre». «Quería divertirme un poco», contestó Lucía, sintiendo cómo el rubor subía por sus mejillas. Lo que no sabía es que detrás de esa sonrisa se escondía un plan. Un plan cruel que había sido comentado en grupos de chat durante días. Un plan del que todos parecían estar al tanto, excepto ella. Mientras la noche avanzaba, Lucía comenzó a sentirse parte de algo. Por primera vez, las miradas no la atravesaban como si fuera invisible. Incluso se animó a bailar cuando Alejandro la tomó de la mano y la llevó al centro de la sala. «Atención todos», gritó Alejandro de repente, subiendo el volumen de su voz por encima de la música. La sala quedó en silencio. «Quiero hacer un anuncio importante». El corazón de Lucía latía con fuerza. Tal vez iba a decir algo bonito. Tal vez iba a agradecerle por venir. Tal vez. ¿No creen que Lucía se ve hermosa esta noche?, preguntó con una sonrisa que ahora parecía diferente. Fría. Calculadora. Los aplausos comenzaron, pero había algo extraño en ellos. Demasiado exagerados. Demasiado teatrales. Y entonces sucedió. «Tan hermosa que parece sacada de una tienda de segunda mano», continuó Alejandro, desatando una oleada de risas. «De hecho, hicimos una apuesta. Yo dije que podría convencerla de venir vestida así. Miren, gané». Las risas aumentaron. Teléfonos salieron de bolsillos para grabar el momento. Lucía quedó paralizada en medio de todos, sintiendo como cada risa era un golpe directo a su alma. «¿No vas a decir nada?», preguntó Alejandro, acercando su rostro al de ella. La ratón de biblioteca se quedó sin palabras, las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Lucía. Su vista se nubló, pero alcanzó a ver cómo Daniela, la mejor amiga de Alejandro, reía más fuerte que todos, apuntándola con su teléfono.
Todo parecía moverse en cámara lenta, mientras Lucía intentaba encontrar una salida. Las caras, antes amigables, ahora eran máscaras de crueldad. Respirar se volvió difícil. El aire pesaba. Pero entonces, entre la multitud, un rostro diferente. Miguel, el chico nuevo que trabajaba en la biblioteca con ella, se abría paso entre la gente. Sus ojos reflejaban algo que no había visto en los demás: indignación. ¿Qué clase de persona hace esto?, gritó Miguel, colocándose frente a Lucía como un escudo. ¿Te hace sentir grande humillar a alguien más? Del silencio regresó a la sala. Incómodo. Tenso. Relájate. Solo era una broma, respondió Alejandro. Pero su voz ya no tenía el mismo poder. Las bromas son para reír todos, no para destruir a alguien, respondió Miguel, tomando la mano de Lucía. Vámonos de aquí. Mientras caminaban hacia la puerta, los murmullos comenzaron de nuevo. Pero algo había cambiado. Ya no todos reían. Algunos miraban al suelo, avergonzados. Otros miraban a Alejandro con una nueva perspectiva. Lo que nadie sabía esa noche era que el video de la humillación no sería el único que se volvería viral. Nadie imaginaba que el karma llegaría tan rápido, y que la vida de Alejandro daría un giro tan dramático en cuestión de días. Porque a veces el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas. Y a veces, las personas que menos esperas son las que te enseñan las lecciones más importantes. Pero esa noche, mientras Lucía salía de la fiesta con Miguel, solo podía pensar en una cosa. Nunca más permitiría que nadie apagara su luz. Nunca más. Lo que sucedió después cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todos los presentes en aquella fiesta. Porque cuando el karma llega, no discrimina. Y la lección que Alejandro estaba a punto de recibir sería una que jamás olvidaría. La fría brisa nocturna golpeó el rostro de Lucía mientras caminaban en silencio por las calles desiertas. Las lágrimas habían dejado marcas en sus mejillas, pero ya no lloraba. Algo dentro de ella había cambiado. No tenías que hacer eso, susurró finalmente, mirando de reojo a Miguel. Ahora también se meterán contigo. Miguel se encogió de hombros con una sonrisa tranquila. ¿Y qué? Hay cosas más importantes que ser popular. Lo que Lucía no sabía era que Miguel guardaba sus propios secretos. No era casualidad que estuviera en esa fiesta. No era casualidad que conociera tan bien a Alejandro. Mi hermano era como él, confesó Miguel mientras se sentaban en un banco del parque. El rey del instituto, el que todos admiraban, hasta que fue demasiado lejos con una chica. Nadie lo defendió. Nadie dijo nada. Y terminó. Bueno, no importa ahora. Lucía lo miró con curiosidad. ¿Qué le pasó a tu hermano? Miguel desvió la mirada hacia el cielo estrellado. Digamos que aprendió su lección de la manera más dura. Y yo aprendí que quedarse callado te convierte en cómplice. Mientras tanto, en la fiesta, algo comenzaba a cambiar. El teléfono de Daniela, que había grabado toda la humillación, ahora pasaba de mano en mano, pero no para reírse de Lucía, sino para ver la reacción de Miguel, para escuchar sus palabras. ¿Quién se cree que es ese tipo?, gruñó Alejandro, arrebatando el teléfono. ¿Y por qué todos actúan como si yo fuera el villano? Porque tal vez lo eres, respondió Sofía, una chica que siempre había estado en su grupo, pero que ahora lo miraba con ojos diferentes. Lo que hiciste fue horrible, Alejandro, y lo sabes. Era solo una broma, insistió él, pero su voz ya no sonaba tan segura. Lo que nadie en esa fiesta sabía era que el padre de Lucía era un reconocido abogado especializado en casos de acoso. Lo que nadie imaginaba era que aquel vestido, de segunda mano, había sido un regalo de su madre fallecida. Lo que nadie podía prever era que Miguel no estaba actuando por impulso, sino siguiendo un plan cuidadosamente trazado. A la mañana siguiente, el video de la humillación de Lucía comenzó a circular por las redes. Pero junto a él, otro video empezó a ganar fuerza. Un video grabado 3 meses atrás, donde Alejandro aparecía planeando todo con detalle, admitiendo que haría lo que fuera necesario para mantener su estatus, incluso si eso significaba destruir a alguien. Y mientras Lucía despertaba en su habitación, con los ojos hinchados, pero el corazón más ligero,
Su teléfono no paraba de vibrar con notificaciones. Algo estaba pasando. Algo grande. El karma había comenzado a moverse, silencioso, pero implacable, como una sombra que crece a medida que el sol desciende en el horizonte. Con manos temblorosas, Lucía desbloqueó su teléfono. Decenas de mensajes. Algunos de personas que ni siquiera conocía. Todos hablando de los videos. No los veas si no quieres, le había dicho su padre durante el desayuno, con ese tono protector que siempre usaba desde que mamá no estaba. Podemos presentar una denuncia hoy mismo. Pero Lucía necesitaba verlos. Necesitaba entender qué estaba pasando. Y lo que vio la dejó sin aliento. El primer video era tal como lo recordaba. La humillación, las risas, el momento en que Miguel la defendió. Pero el segundo cambiaba todo. Necesito que sea perfecto, decía Alejandro en la grabación, rodeado de sus amigos en lo que parecía el vestuario del gimnasio. Lucía es perfecta para esto, tan invisible que nadie la defenderá, tan ingenua que se creerá la invitación. ¿No es demasiado cruel?, preguntaba una voz fuera de cámara. Su madre murió hace poco. Por eso mismo, respondía Alejandro con una sonrisa que ahora parecía monstruosa. Estará vulnerable. Y necesito esto para el canal. Necesito llegar a los 100,000 seguidores. El video terminaba con Alejandro mirando directamente a la cámara. Y si alguien dice algo, recuerden quién manda aquí. Lucía dejó caer el teléfono sobre la cama. Entonces todo había sido por fama. Por seguidores en redes sociales. Su dolor convertido en entretenimiento. Mientras tanto, en casa de Alejandro, el caos era absoluto. Sus padres no paraban de recibir llamadas. La directora del instituto había convocado una reunión urgente. Y su canal de YouTube, aquel por el que tanto había trabajado, estaba perdiendo seguidores por miles. Alguien me tendió una trampa, gritaba Alejandro, paseando nervioso por su habitación. Ese video es viejo. Fue solo una broma estúpida que nunca pensé llevar a cabo, pero nadie le creía. Porque el segundo video mostraba la fecha, apenas 3 días antes de la fiesta. En el instituto, los bandos comenzaban a formarse. Aquellos que siempre habían seguido a Alejandro, ahora se distanciaban, temerosos de ser asociados con él. Otros, que habían sufrido sus burlas en silencio durante años, ahora hablaban. Y cada nueva historia era peor que la anterior. Miguel observaba todo desde la distancia, con una expresión indescifrable en su rostro. No parecía sorprendido. No parecía asustado. Solo, expectante. ¿Tú filtraste ese video?, le preguntó Sofía durante el almuerzo. Todo el mundo dice que fuiste tú. Miguel simplemente sonrió. El karma no necesita ayuda, solo paciencia. Para el miércoles, el caso había llegado a los medios locales. Acoso escolar grabado y compartido. La nueva moda peligrosa entre adolescentes, era el titular. Y aunque no mencionaban nombres por tratarse de menores, todos sabían de quién hablaban. El padre de Lucía, contra todo pronóstico, no había presentado ninguna denuncia formal. Aún no. Fue su única respuesta cuando le preguntaron. Y esas 2 palabras resonaban como una amenaza en los oídos de Alejandro. Ese mismo día, Daniela, la que había grabado todo con su teléfono, apareció en la puerta de Lucía. Lloraba desconsoladamente. Lo siento tanto, sollozaba. Alejandro me obligó. Me amenazó con revelar cosas sobre mí si no le ayudaba. Tengo pruebas. Tengo mensajes donde planeaba todo. No solo lo tuyo. Hay más videos. Más personas. Lucía la miró fijamente, sin saber qué sentir. Rabia. Comprensión. Lástima. Todo mezclado en un torbellino confuso. Y entonces su teléfono vibró con un mensaje de Miguel. Mañana a las 3 en el auditorio. Todo terminará allí, te lo prometo. Para cuando llegó el jueves, el instituto entero zumbaba con rumores. La directora había convocado una asamblea obligatoria sobre el acoso escolar. Todos debían asistir, incluso Alejandro, que no había aparecido por las clases desde el lunes. Lo que nadie sabía era que Miguel había estado trabajando durante meses, recopilando evidencias, grabando confesiones,
construyendo un caso irrefutable que estaba a punto de explotar como una bomba en medio de aquel auditorio. Mientras Lucía tomaba asiento en primera fila, como le había indicado Miguel, podía sentir las miradas, algunas de compasión, otras de respeto. La chica invisible ahora era el centro de todas las conversaciones. Y entonces las puertas del fondo se abrieron. Alejandro entró, escoltado por sus padres. Pálido, ojeroso, irreconocible sin aquella arrogancia que siempre lo había caracterizado. Sus miradas se cruzaron por un segundo, y Lucía vio algo que nunca había visto en aquellos ojos. Miedo. La directora subió al escenario, y el auditorio quedó en silencio. Su rostro reflejaba una gravedad poco habitual. Estamos aquí para hablar de respeto. Comenzó, con voz firme. De empatía. De las consecuencias de nuestros actos. Pero sobre todo, estamos aquí, porque ha ocurrido algo inaceptable entre estos muros. Las pantallas gigantes del auditorio se encendieron. Lucía contuvo la respiración. No sabía qué esperar. A su lado, una silla vacía aguardaba. La silla de Miguel debería estar. Antes de continuar, prosiguió la directora. Quiero que sepan que lo que verán hoy no es solo sobre un incidente. Es sobre un patrón. Una cultura del silencio que ha permitido que el acoso florezca en nuestro instituto. En ese momento, las puertas laterales se abrieron. Miguel entró, pero no venía solo. Detrás de él, una docena de estudiantes. Rostros que Lucía reconocía vagamente de los pasillos. Chicos y chicas de diferentes cursos, diferentes grupos. ¿Qué está pasando?, susurró alguien cerca. Y entonces Lucía lo entendió. Todas esas personas tenían algo en común. Habían sido víctimas de Alejandro o su grupo. Con el permiso de la directora, dijo Miguel, acercándose al micrófono. Hemos preparado algo diferente para hoy. No queremos señalar culpables. Queremos romper el silencio. Los padres de Alejandro se removieron incómodos en sus asientos. Su padre, un hombre imponente con traje caro, parecía a punto de intervenir. Pero su madre lo detuvo con una mirada. Ella también quería escuchar. En las pantallas apareció un mosaico de videos cortos. Testimonios. Uno tras otro. Estudiantes relataban sus experiencias. El chico al que escondieron la mochila durante semanas. La chica a la que hacían tropezar cada vez que pasaba por el pasillo. El grupo de estudiantes extranjeros que comían solos porque nadie se atrevía a sentarse con ellos después de que Alejandro lo prohibiera. Nunca dije nada porque tenía miedo, confesaba una chica de primer año, con lágrimas en los ojos. Alejandro amenazó con publicar conversaciones privadas si hablaba. Me hicieron creer que era normal, decía otro. Que si no podía soportar una broma, el problema era mío. Cada historia era un golpe. Cada testimonio, una grieta en la fachada de impunidad que Alejandro había construido. Lucía miró de reojo hacia donde estaba sentado. Su rostro había perdido todo color. Sus manos temblaban visiblemente. Por primera vez, parecía comprender la magnitud de lo que había hecho. Pero el verdadero impacto llegó cuando el último video comenzó a reproducirse. No era un testimonio más. Era una grabación de la fiesta, pero desde un ángulo que nadie había visto. Una cámara oculta que captaba perfectamente el momento posterior a la humillación de Lucía. Alejandro y sus amigos celebrando en una habitación apartada. Chocando los cinco. Riendo. Planeando cómo maximizar la viralidad del video. La cara que puso no tiene precio, decía Alejandro entre risas. Esto me va a dar miles de seguidores nuevos. ¿No crees que te pasaste?, preguntaba una voz que Lucía reconoció como la de Tomás, uno de los chicos populares. Su madre murió hace poco, tío. ¿Y qué?, respondía Alejandro, encogiéndose de hombros. No es mi problema. Además, siempre puede comprarse otro vestido horrible con el dinero del seguro. Un jadeo colectivo recorrió el auditorio. Incluso los padres de Alejandro parecían horrorizados. El video continuaba, mostrando cómo planeaban continuar el acoso en los días siguientes. Cómo habían preparado memes con la cara de Lucía. Cómo pensaban convertir su sufrimiento en contenido para sus redes. Cuando la pantalla se apagó, el silencio era tan denso que casi podía tocarse. Miguel volvió al micrófono. Durante meses,
Mi hermano fue como Alejandro, dijo con voz clara. El rey del instituto, el que decidía a quién pertenecía y quién no, hasta que una chica no pudo más con la presión y tomó una decisión terrible. Mi hermano nunca se perdonó, nunca superó la culpa, y yo prometí que no dejaría que algo así volviera a pasar. La directora se acercó nuevamente al micrófono. Su expresión era una mezcla de dolor y determinación. Lo que han visto hoy es solo una parte de lo que hemos descubierto, anunció. Hemos contactado con las familias afectadas. Hemos puesto toda la información en manos de las autoridades competentes. Y hemos tomado decisiones difíciles pero necesarias. El murmullo comenzó a crecer en el auditorio. Todas las miradas iban de la directora a Alejandro, y de Alejandro a Lucía. Pero antes de anunciar esas decisiones, continuó la directora. Hay alguien, lo del auditorio. Todos la miraban perplejos, incluido su propio hijo. Quisiera decir algo, si me permiten, dijo con voz clara, pero temblorosa. La directora asintió, sorprendida. La mujer se acercó al micrófono, junto a Lucía. Mi nombre es Carmen, comenzó. Soy la madre de Alejandro, y quiero pedir disculpas, no solo por lo que mi hijo ha hecho, sino por lo que yo no he hecho. Un silencio sepulcral cayó sobre el auditorio. Nadie esperaba esto, ni siquiera Miguel, que había planeado cada detalle de aquel día. Durante años he visto señales, continuó Carmen, comentarios despectivos, actitudes preocupantes, pero elegí no ver. Elegí creer que era solo cosa de adolescentes, que mi hijo no podía hacer eso que veo en esos videos. Su voz se quebró. Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero se mantuvo firme. Hoy no estoy aquí como la madre de Alejandro, dijo. Estoy aquí como alguien que también fue Lucía hace muchos años. Alguien que conoce ese dolor, ese sentimiento de no pertenecer. Miró a Lucía con una mezcla de admiración y tristeza. Lo que has hecho hoy, lo que todos ustedes han hecho, continuó, dirigiéndose ahora a todos los que habían dado su testimonio, requiere más valor del que la mayoría de adultos tendremos jamás. Y por eso, tengo algo que anunciar. Sacó un sobre de su bolso. Un sobre oficial con un logo que muchos reconocieron inmediatamente. La Fundación contra el Acoso Escolar. Una organización nacional conocida por su trabajo con jóvenes. Mi esposo y yo hemos decidido donar una suma considerable para crear un programa permanente de prevención del acoso en este instituto. Un programa que llevará el nombre. Hizo una pausa, mirando directamente a Lucía. El nombre que tú elijas. La sorpresa se dibujó en el rostro de Lucía. No sabía cómo reaccionar. Esto iba mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Y entonces, el padre de Alejandro también se levantó. Su expresión ya no era de furia contenida, sino de profunda vergüenza. Se acercó a su esposa y tomó el micrófono. También queremos anunciar, dijo con voz grave, que nuestro hijo asumirá las consecuencias de sus actos. Todas ellas, sin excepciones, sin privilegios. Alejandro levantó la mirada, incrédulo. Sus propios padres. Su red de seguridad durante toda su vida. Ahora estaban allí, frente a todos, desmontando el sistema que le había permitido actuar con impunidad durante años. Fue en ese momento cuando Lucía lo vio. El verdadero poder no estaba en humillar a otros. No estaba en los seguidores ni en la popularidad. El verdadero poder estaba en la verdad. En la valentía de alzar la voz. Se acercó nuevamente al micrófono, con una nueva determinación brillando en sus ojos. Tengo una propuesta, dijo. Pero antes, necesito saber algo, Alejandro. Todas las miradas volvieron al chico, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. ¿Estás dispuesto a escuchar, por primera vez en tu vida, el daño que has causado? ¿Estás dispuesto a mirar a los ojos a cada persona que has lastimado y reconocer lo que hiciste? El auditorio entero contuvo la respiración. Los segundos pasaron lentos, pesados. Y entonces, contra todo pronóstico, Alejandro se puso de pie. Sus hombros, antes siempre erguidos con arrogancia, ahora caían derrotados. Caminó lentamente hacia el escenario. Cada paso parecía costarle un esfuerzo enorme. Al llegar junto a Lucía, sus ojos estaban rojos, húmedos.
Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta ingeniosa. No tenía una salida. Sí, dijo simplemente, con voz apenas audible. Estoy dispuesto. Un murmullo recorrió el auditorio. Nadie esperaba esta respuesta. Ni siquiera Miguel, que observaba la escena con una mezcla de asombro y cautela. Entonces, continuó Lucía, mi propuesta es esta. En lugar de expulsión, en lugar de castigos que solo alejarían el problema, propongo que Alejandro participe en la creación de ese programa contra el acoso. Que su experiencia, desde el otro lado, sirva para algo positivo. La directora se acercó, intrigada. ¿Qué sugieres exactamente? Un programa de reconciliación, explicó Lucía. ¿Dónde Vic?